Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Antonio García, candidato de Suma. Se filtró y se arrepintieron, nunca fue cierto, y si es que lo hubiese sido, qué personaje interesante para poner en esa candidatura, ¿no? Y a eso te sumo un D. Michelle Calvache, ella fue consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social antes de iniciar esta campaña política. Entonces, ella siempre se ha presentado pues como apolítica, pero si es que alguna filiación no tendría, decía ella, sería con el correísmo. Entonces, imaginarás que esto, estoy seguro, a la interna de Suma tiene que haber sido una guerra nuclear en estos últimos días. Y claro, el revés que tuvo en redes, porque ahora las redes ya no perdonan. Y esto es un poco algo que yo les digo a mis alumnos en clase, que tal vez yo fui la última generación que tuvo esa idea del perdón y olvido. Puedes hacer lo que quieras, pero hoy día Google no lo perdona. Google siempre va a recordar lo que dijiste o dejaste de decir y un poco esa trayectoria. Así es que veo que se propuso un nombre, se lo retiró el nombre, pero también terminar entendiendo que el CNE le ha puesto un plazo fatídico, ¿no? Entonces están en la urgencia de nombrar un candidato ya. No. Ya, o sea, ¿tú crees que sí, Antonio García ya estaba confirmado y vieron lo que pasó en redes y dijeron, bueno, tirémonos para atrás? ¿Tú crees que eso fue lo que pasó? Bueno, estaremos bien atentos a ver cuál es la respuesta oficial. Más que lucubrar, sí me parece, me llama mucho la atención que primero se dijo, algunos medios decían que iba a ser Michelle Calvache la presidenta. Mm. Después empezaron todos a especular y después se dijo, ya se lo confirmó que este era el señor. Y después hubieron horas de silencio, que creo que fueron estas horas las que todo el mundo empezó a investigar quién era, y después de este backlash que se empieza a dar por parte de las redes en torno a sacarle que quién fue este señor, no solo por su pasado correísta, sino sobre todo por su rol en el CONARTEL, que es, a ustedes como prensa les interesa más que nunca, porque él fue el que sacó del aire a los Simpsons, él fue el que sacó del aire más de un programa que no era el horario que tenía que darse, pero más A allá de Dragon la... Ball Z creo que se acabó del aire también. Claro, Dragon Ball Z, Los Simpsons, y también se permitió silenciar a voces críticas, ¿no? Entonces, del chiste a la patanada, decimos en Quito, y aquí es como empezó este tema de una pelea y una pugna fuerte, y de lo que empezó y terminó siendo, creo que la antesala a esta famosa Supercom, y ese triste recuerdo que le tenemos. Total. Te pregunto, Esteban, ¿por qué estos perfiles? A ver, salió ya un tópico de decirlo de la iniciativa de los debates y todo esto. Entre los finalistas que estaban debatiendo estaba Antonio García, estaba también Omar Jaén, que es un periodista, que también tiene un lineamiento con el correísmo claro. Entonces yo me imagino que coincidencia no es hasta cierto punto. ¿Por qué buscar este perfil? O sea, están saliendo finalmente los colores, es una coincidencia un poco desafortunada. ¿Tú cómo lo leerías? Mira, esto sí hay que preguntarle evidentemente a la dirigencia de Suma, ¿no? Que si te puedo adelantar que el propio Topic, él se permitió decir que lo que querían era emular a la experiencia venezolana, al María Corina Machado, que él quiere terminar de reencarnarlo en su versión Ecuador y que lo que están buscando es un nombre, simplemente un nombre, un Gonzalo Urrutia. No. Entonces una persona que preste el nombre y que en la papeleta y en la campaña y que en todo lado se sepa que finalmente es un Jan Topic el que está atrás. Entonces, claro, no es tan fácil buscar un nombre de alguien que se preste solo para eso, ¿no? Y sobre todo en el contexto ecuatoriano, que creo que políticamente podremos tener todos nuestros desatinos, pero ya abiertamente salir y pedir el nombre de alguien que se sepa que lo que va a hacer es la sombra de un Jan Topic que será el poder detrás del poder, pues entonces estás buscando un no tan líder, sino más una persona obediente. Claro, claro, y por eso el tema de Transform y de los debates, ¿no? O sea, es como una especie interesante de decir democracia pura, pero en realidad te estoy buscando un pollito al que yo pueda manejar, ¿no? Porque Ricardo, parafraseando a Orwell en su obra, aquí todos somos iguales en esta granja, pero habrá unos que terminan siendo siempre más iguales que otros. Y eso es un poco lo que estaban buscando, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Mira, y sabes que justamente la semana pasada, mientras pasaba esto perdón, de Suma, salen las encuestas de Comunicaliza.
Dan un empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González, en 27% prácticamente los dos. Y en tercer lugar, en el caso de que se hubiese lanzado Jan Topic, según las encuestas de Comunicaliza, que para mí es una encuestadora seria, em, tendría 8% nada más y el resto completamente rezagados. 2, 1, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, o sea, prácticamente es un partido de dos. O sea, yo creo que hasta las personas que se imaginaron, caramba, con Topic, que llega Topic y cambia el tablero electoral, pero según Comunicaliza, ni ese era el caso. O sea, sigue siendo el mismo partido de dos. Verás, yo te soy bien honesto, a las encuestadoras les estoy teniendo cada vez más, decimos los abogados, beneficio de inventario. Y vimos que Ya, esto no era solo un problema latinoamericano, fíjate lo que pasó en Estados Unidos, que se hablaba claro. de empate técnico y de que esta iban a ser una de las elecciones que iban a poner en jaque al sistema y a los tres poderes y a la separabilidad norteamericana. Trump no solo ganó, Trump arrasó. Goleó, sí. Con ese preludio te digo que yo también comparto contigo. Creo que Álvaro Marchante, quien está detrás pues, de Comunicalice, es un tipo serio y de los pocos, porque aquí tienes siempre una encuestadora y tienes que primero preguntar quién está atrás, ¿no? Eh, Claro, claro. en todo caso, y siempre hay números para todo el mundo, porque sabemos que estos números también pueden terminar torciendo una voluntad cuando estamos hablando sobre todo en un país que te dice no votes por este candidato porque le favorece al otro, entonces mejor Obvio. favorecele al actual gobernante o al que va tercero, porque aquí todavía seguimos en esta dicotomía casi que buenos contra malos cuando se habla del socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, lo que sí resalto como extremadamente interesante, que para mí, a sorpresa de nadie, el presidente Noboa está en picada. Y eso digo para sorpresa de nadie porque o sea, ha tenido demasiados episodios graves, repetidos y aceleradamente se siguen acumulando. O sea, en una misma semana hablamos de la descalificación del señor Topic, en esa misma semana hablamos de cómo le terminó tratando a su vicepresidente y de cómo le queremos sacar por un sumario administrativo. Es que alguien que sea una persona que prenda la televisión de vez en nunca, que no tenga nada que ver con la política o el derecho, sabrá pues que un subalterno nunca le puede despedir al jefe, y menos si es que ese alguien fue elegido por votación popular. Y mientras todo esto pasaba, en la misma semana, pues tuvimos con mucha pena el fracaso que terminó siendo esta cumbre iberoamericana, en donde nunca antes, desde la época de los noventas, nunca habíamos tenido un escenario en donde el jefe de Estado, el dueño de casa, pues, terminó siendo el único presidente iberoamericano que asistió a la cumbre. A eso le siguió, pues, un rey de España que reina pero no gobierna, un presidente de Portugal que otra vez, el que gobierna en Portugal es el primer ministro, no el presidente, y con el representante del Principado de Andorra. Y mientras todo esto, ya cereza final al pastel, 14 horas sin luz. Entonces, esto es un cóctel perfecto para que las personas, si bien entiendan que estamos ante un gobierno interino, no deja de ser menos cierto que ya son más de 10 meses y que los problemas solo se siguen apilando. Sí, sí, no, pero ¿sabes qué, Esteban? A pesar de que todo lo que tú dices es cierto, yo veo la encuestadora de Comunicaliza sin topic, que esa es la idea, que no esté topic, Sí. porque yo tengo la sensación, en honor a la verdad, que topic no es un candidato del calibre de Correa o de Trump o de Milei o de Cristina Fernández de Kirchner, para ponerles ejemplos, como para decir, ¿saben qué? Yo no me puedo lanzar, pero voy a poner a Pepito a lanzarse. Voten por él. Yo no creo que tenga todavía esa fuerza. No creo que la tenga. O sea, yo creo que el candidato que vaya a poner, yo no creo que va a estar en partido. Es bueno, la verdad, a no ser que sorprenda y lance, yo que sé, a una bomba, no creo que sea el caso. Si es que Topic no está, según las encuestadoras, las encuestas de Comunicaliza, es un empate técnico en 29. Redondémoslo en 30. Luisa y Novoa en 30. A pesar de todo lo que me dices, Novoa todavía tendría una intención de voto de 30% a 2 meses, 2, 3 meses para las elecciones. Yo pregunto, yo no recuerdo, yo me pongo a pensar en Guillermo Lasso, en Lenín Moreno, en caos, cada uno tuvo su tipo de caos, pero en caos más o menos similares a los que tú me dices, y ya a estas alturas del partido los dos estaban perdidos. O sea, no, ya estaban en la lona, y Noboa todavía se mantiene con 30 puntitos, ¿ah? O sea, ¿cómo crees que se mantiene tan estoico Noboa con esos 30, 25 puntos arriba?
Te doy un par de ideas. La primera, que concuerdo contigo plenamente, si esto le hubiera pasado a un Guillermo Lazo, ya le hubieran quemado la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía y todo el Absolutamente. Parque del Arbolito y demás aquí en Quito. Eso no tengo dudas. Creo que el tema de la resiliencia pasa por sí entender que estamos pasando por uno de los estiajes más serios de los últimos 60 años, pero para mí, sobre todo, el hecho de entender que ya en febrero tenemos elecciones. Entonces ya todo puede ser, pero esto ya se acaba. Y los ecuatorianos lo último que queremos es más desestabilización. Entendemos que finalmente eso es dispararnos en el pie. Podría entenderte si estaríamos empezando un mandato con estas calificaciones, pues entonces creo que los números serían otros. Ahora, creo que en el Ecuador todavía, por eso te decía, para mí hay esta dicotomía del bien y el mal. Y entonces si tú me dices que hay un empate técnico, bueno, si Comunicaliza nos dice esto, que estamos en un empate técnico entre el primer mandatario, que es Daniel Noboa, y recuerda que otra vez Daniel Noboa fue el candidato outsider que nadie le vio venir, que no tenía para nada los números. Después, bueno, en política ya ves, un mes puede ser un año. Se dio todo el tema Fernando Villavicencio, demás. Hubieron cambios muy fuertes dentro de la política ecuatoriana y muchos ecuatorianos votaron pues con el corazón, con el sentimiento y quién podía ganar a esta otra agrupación. Y creo que hay mucho de ese voto ahora. Entonces la última parte es decirte que Topic, supuestamente, él está entre 10 y 15 puntos, pero 10 y 15 puntos que yo no creo que sean votos necesariamente que se puedan ir a la Revolución Ciudadana. Ahora, con esta pelea que se ha dado con Novoa, tampoco estoy tan seguro que estos votos se puedan arrogar el Ujú, actual mandatario Novoa sin más. ujú. Y qué es lo último interesante, Ricardo, en esto, que si tú te fijas, tenemos estos primeros puestos y después vienen los otros 10 candidatos que entre todos les pones en una licuadora, no sacan 4 puntos. Y entonces ahí también tienes un tema serio, ¿no? De replantearnos el código de la democracia, porque cuando es con dineros públicos, todo el mundo se lanza. Si fueran dineros propios, estoy seguro que tendrías ahí sí solo dos, tres candidatos, ¿no? Sí, absolutamente. Esteban, mencionaste a Fernando Villavicencio. Abuelo de pájaro, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre lo que está pasando con la demanda de la familia Villavicencio por violación a la intimidad, pero sin desmentir los chats que se han publicado? A ver, este tema tabú en el periodismo ecuatoriano, en general, me parece, porque los principales voceros de este tema es la Posta, que aparentemente, y digo aparentemente porque yo no tengo las pruebas aquí como para decirlo, tengo una intuición, pero me la reservo para mí. Aparentemente La Posta es un medio de comunicación que desde que tumbó a Lazo ahora se hicieron narcoperiodistas, casi que casi. Aparentemente, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Entonces, como son narcoperiodistas, están en contra del FBI, ahora son panas de Correa, por eso entrevistan ahora a todos los correístas, ahora se hicieron de izquierda y quieren tumbar la figura de Fernando Villavicencio. O sea, realmente, y es más o menos como tú dices, una dicotomía del bien y del mal también. O sea, se refleja también en el periodismo en parte. O sea, está el narcoperiodismo y está el periodismo de bien, sensato, correcto, que no importa que no pueda juzgar críticamente, pero son buenísimos. ¿Ya? Entonces, dicho esto, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es la posta? ¿Qué es la antonomía de la posta? ¿Qué tan cierto hay en los chats de Villavicencio? ¿Qué tan cierto hay de los juicios ponzoñosos que hacen sobre Diana Salazar? Lo primero decirte que, a ver, que yo sea el adalid del bien y el mal en lo absoluto. No creo que en política no hay coincidencias. Creo que los buenos y los malos se quedaron hace años en el colegio. Y digo esto siempre, sobre todo cuando estoy hablándoles a los futuros internacionalistas, ¿no? A los que quieren ingresar al servicio exterior, que les digo en el mundo no es que hay buenos y malos, hay intereses. Dicho eso, la prensa siempre ha sido, creo yo, una de las joyas de la corona de todo poder. Y la prensa hoy por hoy se ha democratizado mucho gracias a las redes sociales, porque antes uno tenía dos canales de televisión, dos periódicos y tú sabías quiénes eran los dueños y un poco la línea editorial. Hoy día tenemos estas burbujas a la que tú sabrás a quién le quieras seguir. Y entonces Ujú. por eso podemos estar viendo un mismo hecho, es cómo lo interpretas, es si le crees o no le crees a esta persona. No se puede dejar de reconocer que ha sido Boscán y Vivanco los que han logrado sacar absolutamente todo desde los últimos. Creo que ellos han sido la noticia reciente en la política ecuatoriana contemporánea, Mm. que
que son ellos los que lograron entrar a la cárcel, que son ellos los que lograron sacar los papeles del cuñado del presidente, o que son ellos los que logran ver los chats hoy por hoy que vinculan directamente a una fiscal general que permanece en silencio. Eh, y que nadie dice que no son verdaderos. Entonces yo creo que aquí, Ricardo, hay un editorial de Felipe Rodríguez que me parece muy interesante, que Sí, sí. él justamente responde esta dicotomía de hasta dónde llega la necesidad de información que tenemos los ciudadanos y hasta dónde, en cambio, debería de llegar ese deber, uno ético periodista, de separar lo que es un tema personal a lo que es una información tan sensible y delicada como muchos de estos chats que se han presentado. Entonces, dejar claro, ¿no? Nadie está hablando de que son falsos. Aquí la acusación es por la violación al derecho de la intimidad y ese creo que sí abre una espada de Damocles de conversación en torno a un debate sobre cuáles deberían ser esos alcances. Más allá de ese debate como tal, Ricardo, yo sí creo que en este momento el Ecuador más que nunca nos merecemos un baño de verdad. Y nos merecemos un baño de verdad porque no puede ser que el Ecuador haya pasado en cuestión de década y un poquito más de ser la isla de paz que siempre fuimos, de ser receptores de migración, de hermanos que venían huyendo de sus problemas y de la violencia que vivían el Perú, sobre todo Colombia, después lo que fue Venezuela, y hablábamos de esos problemas. Y hoy nuevamente el Ecuador es el país que está sacando migrantes a todo lado. Y hoy es el país más inseguro de toda la región. Eso es inaceptable. Y por eso te repito que creo que al entender que la narcopolítica, pues que el narcotráfico ha logrado ya permear todo, ya son jueces, ya son policías, ya son periodistas, creo que nos merecemos eso, creo que nos merecemos ese baño de verdad y sobre todo en un marco en donde el Estado, ya lo hemos dicho muchas veces, con pena no está a la altura de la historia. O sea, las instituciones en el Ecuador no son lo suficientemente fuertes como para poder enfrentar este tsunami, esta marea que ha sido este crimen transnacional. Entonces, yo te terminaría diciendo que en este momento me interesa terminar de conocer, yo puedo entender el duelo de una familia que lamentablemente está desunida y porque se entiende todos los problemas que esto puede acaer y sobre eso no puedo emitir comentario alguno. Lo que sí te puedo decir es sobre lo otro, sobre quiénes queremos que nos gobiernen y sobre el tipo de Estado que queremos, sobre eso sí creo que necesitamos y requerimos más que nunca un baño de verdad. O sea, tu conclusión es que ningún bando es impoluto. No, mi conclusión es que yo no poner las manos en el fuego por nadie a estas alturas de la vida, te diría, ya hace mucho dejé de hacerlo. Sí te puedo decir que estamos hablando, creo yo, recién de una punta de un iceberg. Y creo yo que la fiscal general tiene una obligación ética, moral y procesal con el Ecuador, de que ayúdenos a entender cómo si supuestamente este teléfono estaba en una cadena de custodia del FBI, de repente aparecen que estos chats se filtraron primero por la Revolución Ciudadana y finalmente quien terminó de conversarlos y presentarlos fueron, como tú bien señalas, la gente de la posta. Pero entonces, ya aquí yo solo es la pregunta técnica a una fiscal general que nos diga qué pasó con la cadena de custodia, cómo es que supuestamente esto estaba bajo siete llaves con la cooperación del imperio del hegemón del norteamericano y ahora nos estamos enterando de esta filtración que al parecer no es mentira. Así, sí, sí, sí. Esteban, para terminar con el tema de las encuestas de Comunicaliza, em, veo a muchos de la Revolución Ciudadana con la teoría de que están cerca del 40. ¿Lo están? Yo creo que el Ecuador tiene una barra muy grande de entender. Hay un sector de la población que prefiere votar por un vaso, por una piedra, antes que regrese el socialismo del siglo XXI. Y creo que Sí. ese es un voto muy anti-Correa, más que decirte pro X otro candidato. Por eso llegó Guillermo Lazo, por eso llegó un Daniel Noboa. Entonces todavía hay un voto muy fuerte de alguien que todavía lo ve blanco y negro, lo que sea, menos el correísmo. Creo ya que Correa se fue hace otra vez década y un poco más y hay nuevas generaciones que no terminaron de entender lo que era esto. Entonces, que vienen con esta idea de robó pero hizo obra y que otra vez la mentalidad histórica de los ecuatorianos no puede perderse tan rápido. ¿Qué creo yo? Te terminaría diciendo, Ricardo, que
tenemos una crisis de falta de liderazgos muy fuertes, muy fuertes. Y esto en gran medida porque tenemos partidos políticos de alquiler, porque tenemos líderes históricos que ya están muy históricos, ya están muy veteranos y que no ha habido un cambio generacional. Y estos nuevos líderes han demostrado con muchos problemas no estar a la altura de la historia. Y ese es un problema porque crea un vacío, y un vacío que normalmente se llena con populismos y con autoritarismos. ¿Cómo se forma una clase política que tenga los menores males posibles? Con educación. Esa es la única razón, Ricardo, por la cual yo sigo en la universidad. Te puedo decir que lejos de ser un tema oneroso en el libre ejercicio, siempre estarías mejor. Y creo que este es simplemente mi convencimiento absoluto que tú solo cambias una sociedad no de la noche a la mañana. Esto toma varias generaciones, pero es a través de la educación. ¿Cómo es que Chile ha logrado pasar de un gobierno de izquierdas, pasó a la derecha y hoy otra vez a la izquierda? Y la razón de Estado sigue igual. Y Chile sigue vendiéndole al mundo. Chile, con todos sus problemas, porque no deja de ser un país latinoamericano, sigue siendo y de largo uno de los países que más crece. Uruguay creo que es otro de esos mejores ejemplos, siendo un país tan pequeño. Me queda clarísimo que estamos muy lejos de ser un Suiza que pueda entrar a votar todos los meses sobre algo y que tengas una cultura política. El problema para mí es que la gente oye político y quiere vomitar, quiere eructar porque dice que asco, el político solo es mañoso, solo viene a robarme y entonces yo me quiero alejar lo antes posible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que llegan los peores nombres, que llegan los que no tienen nada que perder, los que no tienen un nombre que valorar. Y entonces eso en Latinoamérica es un caldo de cultivo tenaz, terrible, porque vemos cómo seguimos teniendo estas nuevas generaciones de políticos que siempre han estado amañados al poder desde siempre y hoy con toda esta bomba nuclear que es la narcopolítica que viene con esos dineros mal habidos a comer y corromper todo. Entonces, ¿cómo? Tú me haces una pregunta que parece muy complicada, que la es, pero creo que la respuesta no deja de ser simple. Simple en el sentido de que las personas finalmente elegimos, esto decía Maquiavelo hace 850 años, cada pueblo tiene el líder que se merece y eso está en la medida en que la gente, los ciudadanos entendamos lo que está en juego y que estemos obligados a no creer tanto en el pan y el circo, que vengan cada 4 años o cada 2 años que quieran reformar la patria a darnos una camiseta, 3 milongas y empezar a votar por ellos. Lo que necesitamos es ya ensobriarnos en el sentido de decirte, bueno, ¿cuál es nuestra razón de Estado? El entender qué queremos hacer como Estado ecuatoriano. Has visto mis críticas muy serias al servicio exterior han sido porque yo no veo que haya un horizonte, porque creo que son solo tratar de apagar mini incendios y eso finalmente nos pasa una factura afuera. ¿Cómo nos ven afuera? ¿Quién quiere invertir un centavo en un país tan inseguro, tan inestable como este? Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. ¿Se lo puede hacer? Por supuesto. Te acabo en 20 segundos con una anécdota muy cercana que tuve con un embajador pues del servicio exterior de Corea del Sur y estábamos conversando en el análisis de la coyuntura de más de 60 años de historia que tenemos de buenas relaciones entre Ecuador y Corea del Sur. Ecuador hace 60 años nosotros enviamos toneladas de arroz de ayuda humanitaria a Corea del Sur por su problema que tenía con su hermano loco del norte. Hoy día Corea del Sur, 60 años después, está a años luz del Ecuador, años luz. ¿Cómo pudo haber sido eso? Él me decía que su papá literalmente se murió de osteoporosis. El papá de la guerra que no tuvo que comer. Él fue el primero en su aldea, me contaba que pudo ir a la escuela y hoy me decía, estábamos en un restaurante en Cumbayá, aquí en Quito, diciéndome cómo su hijo finalmente es alguien que puede hablar 3 idiomas y mira cómo ha cambiado esto en 3 generaciones. Creo que el Ecuador está un poco caminando hacia atrás y por eso, Ricardo, soy yo el absoluto convencido que tenemos que tener espacios como este, el que te lo agradezco tanto, que la gente entienda lo que está en juego y que esto no se soluciona con milongas, esto no se soluciona con el discurso político sin saliva que dice Calle 13, esto se soluciona con educación, pero nadie está dispuesto a tener una respuesta que vaya a durar varias generaciones y por eso el problema de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Absolutamente, Esteban, no podría estar más de acuerdo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.